Acompáñenos a romper esta cuarta pared. Este es el espacio donde el cine universitario cobra una nueva vida y crea un puente directo desde el cine de la UACJ hasta tu lugar. Una dosis de cine, juegos de rol y cultura pop semanal. Un espacio dedicado a analizar el cine desde su estructura hasta su alma, pero también a explorar esos mundos donde el rol, la narrativa y la cultura nos permiten vivir 1000 vidas. El guión está escrito, pero la interpretación es de todos nosotros. Y bienvenidos porque su lugar siempre estará reservado. Me presento, soy Abdón, amante de las malteadas, la metformina y las pastas Bulldog, o sea, el veneno. Pero no estoy solo porque estoy con un seguidor de Aubrey Plaza, alguien que hace skip antes de terminar cada canción y que interpreta a un mago en el canal de Killer Potato. Y chéquenlo porque está en YouTube y también suscríbanse. Les presento a my partner in crime, Miguel. Espero se encuentren con bien, ya contento de recibirles una vez más en este espacio y compartir con ustedes distintos temas. Así que crucemos este espacio hablando del cine vivo ahora mismo. Nada de listas definitivas ni de verdades absolutas. Solamente una charla entre compas para compartir lo que traemos fresco, lo que nos movió y lo que les recomendamos. Y comencemos con esta sección del Mike Minuto y el Abdón Minuto. ¿Te parece si empezamos contigo, Miguel? Perfecto. Sí, ya le debemos de cambiar a Mike Minuto y son minutos porque sí, nos hemos prolongado bastante. La Mike media hora, Sí, el Abdón Mike. media hora. Mike, con 3 carnes y 4 carnes. Big Mike acá. Big Mike, ándale. Ok, pues quiero retomar de manera breve, antes de iniciar con mis recomendaciones, algo que Joseph Campbell pues exploró dentro de su libro El héroe de las 1000 caras, una teoría en donde mencionaba que todas las narraciones mitológicas, independientemente de su origen, religión, cultura y demás, comparten con frecuencia un elemento principal, el cual es el concepto de arquetipo. ¿Sabes qué es arquetipo? Arquetipo será como la definición de un personaje, por así decirse. Sí, constituye, ¿no? En esta ocasión, nuestro arquetipo es quiero hablar acerca de la hoja de personajes que dentro de un juego de rol nos permite adentrarnos a protagonizar nuestras historias colectivas. Y en esta, pues, 1000 caras que tenemos, tenemos 1000 hojas de juegos de rol en donde tú tienes que diseñarlas, reestructurarlas, fabricarlas, dibujarlas, lo que sea para interpretar, pues, muchas facetas, ¿no? De personajes o arquetipos también. Okay. Con ello, quisiera hablar de 2 recomendaciones. La primera es The Midnight Club, el club de medianoche. ¿Ya la viste? ¿Ya tuviste esa oportunidad? Ya. Quiero ver qué nos vas a decir de ella. Estoy ansioso. 2022, no, ya. Yo vengo tarde a la repartición. Del director Mike Flanagan, basada en la novela homónima de Christopher Pike, publicada en 1994. Inclusive, ahí como extra recomendación, en YouTube vienen fragmentos de las novelas de The Midnight Club de 1994. Entonces, están genial. Si te gusta el terror y horror. Yo pensé que era como una historia original, pero no sabía que era una adaptación de novela. No, chido. Aquellos que vienen de los 90s y les gusta, por ejemplo, Goosebumps y todos, van a encontrar un terror más elevado, más adolescente, adulto, dentro de estas novelas. La premisa se centra en un grupo de jóvenes pacientes con enfermedades terminales que viven en el hospicio Bright Cliff. Cada medianoche se reúnen para contar historias de terror. Hay una escena que me gustó y quiero compartirles. Es básicamente el primer episodio, ¿no? Uno de las jóvenes comienza a contar una historia y el grupo decide que en general prefieren las historias de terror. Ahora, ¿cómo mezclo esta conversación de hablar acerca de la hoja de personaje y de Midnight Club? Ya se va develando un poquito el hecho de contar historias, ¿no? Sobre todo de terror. Conforme se van contando historias, van develando características y aflicciones, miedos y sueños propios de los personajes. Y por otro lado, el hecho de buscar un miedo más grande que el saber que están en una fase terminal y encontrar un refugio dentro de las historias. Y es algo que a mí me llamó tanto la atención cuando tú me decías, ¿ya viste el club de medianoche? Y yo, no. Y de pronto me atrapaste, Take My Wallet, cuando dijiste,
cuentan historias en la medianoche y punto. Y yo dije, qué genial, ¿no? Porque de pronto nosotros cuando explicamos qué hacen los juegos de rol, es un juego, cómo se juega, etcétera, etcétera. No, pues básicamente es eso, contar historias. Ahora no los hacemos en medianoche, ¿no? Lo hacemos al mediodía. Y pues esta parte, ¿no? Que los personajes están en una fase terminal y de pronto quieren un estímulo más grande que el propio miedo que ya biológicamente están teniendo, ¿no? Y es que de una manera u otra, el arte de contar historias es adentrarnos a muchos aspectos emocionales. Recuerdo que en las películas de Krzysztof Kieslowski, los personajes quieren sentir un dolor físico que les ayude a escapar del interno, de este dolor interno que están teniendo, de encontrar una forma de herirnos físicamente, ya sea con una pared, por ejemplo, Blue, un hielo en el rostro, creo que es el Decálogo 2, el de... No, perdón, no recuerdo cuál es el Decálogo, pero es la de No Amarás, que es A Short Movie About Love, pero le tradujeron No Amarás, para hacerlo más dramático. ¿Qué más? Unas velas en el Decálogo también, donde estos personajes tuvieron una pérdida, se están sufriendo por dentro, pero quieren lastimarse físicamente para externar y olvidar el interno, ¿no? Y Soenon en la filmografía del director polaco. Pero volviendo a la serie de Midnight Club, es que utiliza una premisa muy sencilla y muy humana. Si la serie también hay cultos, misterios, o sea, no hay que olvidar que estoy dejando la carnita, ¿no? Que sí hay misterios sin resolver, actividades paranormales, intriga y drama, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, creo que el adentrarnos a un mundo ficticio donde se reconstruyó una historia, dejamos impreso algo de nosotros. En tus personajes que desarrollas imprimes algo de ti, algo de tus temores, ambiciones y vuelves por esa parte de ocio tan necesaria en una actualidad tan godín y tan mecanizada, ¿no? Entonces yo la recomiendo porque me atrapó. Bueno, de hecho, nomás solamente he visto 2 capítulos. Pero ya en el segundo, cuando empieza a contar la historia esta chica que está en silla de ruedas, vi que su historia que está contada nos está develando mucho de ella misma, ¿no? Sí. Y entonces yo dije, ok, creo que si son 10 temporadas, son 8, los 8 van a tener sus 8 historias y ya su resolución, etcétera, etcétera. Sí, es una serie también muy... ¿cómo se llama? Cuando tienes una lectura ya previa, así muy... Sabes lo que va a pasar, ¿no? Es muy predecible para mí. No quita el grado de que no la dejen ver, que le den ahí una revisada. Y eso es lo que me encantó. Mi segunda recomendación es Quest, un libro de rol creado por el autor T.C. Sutek, en donde aquí el director de juego se le conoce como el guía, quien acompaña como narrador y en donde él va a utilizar el juego solamente con un dado de 20 caras. Es un juego muy simplificado. Yo lo conocí en un review que se hizo. Se le conocía como Roll for Dummies. Entonces es como un juego de iniciación, ¿no? Pero eso no quita que sea genial. Y es un juego como muchos que dentro de la pandemia, algo que llamó bastante la atención, es que dentro de la pandemia regaló copias gratis a bibliotecas, librerías y escuelas públicas. Y les regaló el juego físico, ni siquiera el digital. De hecho, después de su publicación, permite que puedas crear tus propios productos basados en Quest y que puedas venderlos, como los vanilas, ¿no? Y de pronto también, así sucede en muchos juegos de rol, ¿no? Sí, se permiten que tú puedas, pues, hacer uso de manera pública sin ningún costo y también reapropiarlos y reconfigurarlos. Entonces, eso está bien chida, ¿no? No lo vas a ver, por ejemplo, con D&D, que ese es como el Apple del rol, ¿no? Que te va vendiendo libros y libros y libros y expansiones, DLS, etcétera, etcétera. Esos ejemplos que descentralizan hacen más accesible descargar contenidos de manera gratuita, acercarte e ir personalizándolos, ¿no? Digamos que es el Arduino en programación, es de código abierto. Entonces eso está bien genial. Yo lo aprecio mucho, que sean libres para su uso en un mundo donde cada vez más se privatiza mucho, ¿no? Sí. Y tienes todo este perfil de adentrarse al storytelling y role-playing de manera tan orgánica, intuitiva,
Tus hojas de personajes son tan sencillas de llenar que en menos de 20 minutos no solamente establecerás tus habilidades o stats, sino conocerás más a tu personaje. Y pues como cualquier otro nicho, luego te exiges más y más mecánicas y ya a lo mejor vas a decir, yo quiero jugar Vampire Masquerade o Call of Cthulhu, D&D, etcétera, etcétera, porque ya no te basta con mecánicas tan sencillas. Va. Y recordemos que pues mi recomendación, los chicos y chicas de Midnight Club al final del día solo querían sentirse más vivos y vivas que nunca. A veces menos es más, por eso recomiendo Quest, porque es más accesible e integrar a otras personas a jugar. Aparte, la forma en que vas desbloqueando habilidades de forma ramificada es genial. Si te gusta mucho como Final Fantasy, por ejemplo, va a quedar como anillo al dedo. Y hay algo interesante en el juego, la forma en que te está contando la manera de jugarlo. Es decir, no son como agarras el libro y empiezas a leer las reglas sobre reglas, pero ya te está construyendo una historia, ¿no? Esa manera de te está ejemplificando a tal manera que ya vas también entendiendo las instrucciones. Es muy amigable para que ellos, quienes quieran conocer o adentrarse en el mundo de rol. Ayer conocí a alguien que me dijo, yo quiero ser un director de juego. Bueno, me dijo Dungeon Master, ¿no? Y de pronto es como, ok, pues sí, es como todo, ¿no? Tienes que empezar con baby steps, ¿no? Con simplificado, ¿no? Entonces recomiendo mucho esta. Es para crear un mundo de fantasía épica, mitológica. Y si quieres comenzar en esto del rol, te recomiendo mucho Quest. Lo pueden encontrar como adventure.game. Y ahí pueden descargar el juego de manera gratuita. Entonces está genial, ¿no? Ya les regalé ahí básicamente un juego de rol. Wow, oye, qué genial. Recuerdo que la sesión pasada, pues dijiste que hoy nos ibas a hablar de Quest. Y sí me quedé pensando, dije, a ver qué, qué ofrece este juego. Porque me interesa, se me hace muy chido. Cabe comentarles que ya tuve mi primera experiencia jugando rol. En esta mesa, bueno, estuvimos juntos jugando Miguel y yo. Teníamos un director de Miguelillo. juego. El Miguelillo y yo. Teníamos un director de juego y estuvo genial porque una cosa pues es platicarlo aquí con ustedes. Otra cosa es comentarlo contigo por parte de Killer Potato Games. Pero otra cosa ya es jugarlo, ¿no? Y otra cosa Entonces, también es escucharlo como el ejercicio de ajá, la radio de Christoph y ándale, cómo se un va formato reflejando algo que distinto. jugaste, pero se siente de manera diferente. Sí, es un formato distinto. Estuvo genial, estuvo genial. Recuerdo que todavía seguíamos hablando de eso en la oficina. Y siempre va a haber mucho que sacarle. Y qué otras cosas pudimos haber hecho, cómo pudimos desarrollar los personajes de otra forma o qué decisiones tomamos. Entonces también es un ejercicio posterior a la mesa de juego. Entonces creo que lo disfruté mucho. Fue un buen día. Fue un one chat, Un para one shot. aclarar. Ujú. Duró, pero un one chat, ¿cuánto duró? Como 5 horas, ¿no? Sí, más o Sí. menos. Duramos 5 horas. Pero genial. Y en cuanto a lo de The Midnight Club, de Mike Flanagan, se me hace chida que la sigas viendo. No te quiero spoilear, ni decirte si sí va a haber una historia en cada capítulo, pero me encanta que estén estas microhistorias, ¿no? Que ellos cuentan y en efecto sí reflejan mucho de su bagaje y de su Sí, historia o sus idealizaciones, por así decirlo. exacto, porque algo que quería reflejar mucho en esta propuesta, creo que no es lo más fuerte de Mike Flanagan. Bueno, a mi Ajá, gusto, sí, no claro. creo que dentro de su filmografía sea de lo más fuerte. Ya se viene El Exorcista, ¿no? Con Mike Flanagan. Sí. Ujú. Pero lo que sí quería rescatar era la premisa, ¿no? De contar historias y luego en medianoche y aparte el miedo, si a lo mejor en unos cuantos días los personajes van a morir, yo quiero sentir una adrenalina, ¿no? Una adrenalina Ajá. con algo muy sencillo como contar historias. Y eso pasa en los juegos de rol. A lo mejor muchos van a decir, no se toma tan en serio, o sea, yo soy un elfo y pues tengo, no sé, 85 de experiencia y vivo sin miedo alguno. Pero la próxima semana voy a hablar de lo que viene siendo la Old School Revival o Renaissance,
que viene siendo la vieja escuela, cómo se jugaba en los años 70s y 80s el rol, y refleja mucho que en la actualidad queramos cosas que nos reflejen un miedo más inmediato. Entonces, pues va a estar genial la próxima semana para que nos sigan sintonizando. Yeah. Y también te recomiendo de Mike Flanagan, la de Midnight Mass. ¿Esa sí la viste, la de Misa de Medianoche? Esa sí. ¿Qué te Y pareció? luego también la de Doctor's Sleep. Ajá, bueno, esa no me encantó. ¿A ti sí? A mí, bueno, es que Está esa actriz cool. actúa bien genial. Entonces el Sí, personaje se me hizo bien místico. Y de pronto, a mí me gustó, fíjate, como que le quitó también. Sí, yo sé que no le fue muy bien en taquilla y en crítica, pero por ejemplo, a mí bueno, en crítica no sé, pero lo que me refiere es que le quitó mucho esta intelectualidad kubrienska o de Kubrick con la de The Shining, y de pronto tú ves dos propuestas muy diferentes que no concuerdan en lo más mínimo y no hay como una correlación. A lo mejor si hubiera trabajado el mismo director de Shining y luego Doctor Sleep, hubiera cambiado un distinto ritmo, pero como yo ya tenía la referencia de The Shining, de pronto estos elementos muy fantásticos no me lo permitieron decirle, no debieran, pero hay un libro, ¿no? Está adaptada, es obra homónima de Stephen King. Sí, igual también Hill House, Ah, Hill House, no, creo que las dos están buenas, sí. Te recomiendo las dos. Fíjate que esa la empecé a ver, me gustó, vimos como 2 capítulos y de pronto yo le dije a Ara, le dije, esto es Succession paranormal. Sí, Problemas justo. familiares, Ajá. los terrenos de la abuela, etcétera, etcétera. Sí, te recomiendo que la termines de ver. Y la segunda temporada también, pues es como de antología, ¿no? Historias distintas, pero también no tiene desperdicio. Y ahora entrando a lo que es el Abdón Minuto, quiero rescatar un poquito un suceso que tuvimos en la oficina durante esta semana, mientras estamos platicando y haciendo nuestro trabajo de Godines, donde no sé qué pasó, pero me preguntaste cuál fue la última película de comedia que viste. Yo creo que ni siquiera te pude contestar correctamente, porque en ese momento entré en un trance, ¿sabes? Como de que, ¿cuál fue la última película de comedia que vi? No recordaba. Bueno, de comedia hecho para que, o sea, un formato de comedia, ¿no? No, es como comedia involuntaria o así. Una tragicomedia, ¿no? Una tragicomedia, podría, pero sí, el encontrar un contenido que fuera meramente concebido para hacer reír y aunque no te puedo decir que es meramente una película, porque no lo es, quiero comentarte que vi The Muppet Show. ¿Te gustan los Muppets? Sí. De hecho, me encantaban las caricaturas. Ah, genial. Sí, está genial. Sí. The Muppet Show es un capítulo especial que salió para celebrar el 50 aniversario de esta variedad de sketches de comedia musicales que se creó por nuestro padre Jim Henson y durante 1976 y 1981 sacaron 120 capítulos. Y te voy a leer la sinopsis oficial. La rana René o Gustavo, como le quieran decir, y sus compañeros regresan al Teatro de los Muppets, donde él intenta producir un show de variedades semanal que se transmite simultáneamente de forma global. En este caso, invitados como Sabrina Carpenter y Seth Rogen, ofreciendo música, comedia y un caos tras bambalinas. Es una sinopsis, creo que se me queda muy chiquita para lo que te ofrece posteriormente este capítulo especial. Y se me hizo bien genial porque logra recuperar lo que tanto se intentó en años posteriores. No sé si recuerdan o recuerdas que hasta salió una película como en eso del 2010, 2000 y algo. Y no le fue bien. Entonces intentaron hacer muchos revivals de los Muppets, pero no funcionaba. Pero este especial mantiene este humor meta, mantiene una sátira muy de sus convenciones, ¿no? Y sí tiene una comedia muy estadounidense, por así decirse,
Pero mantienen este mecanismo del chiste y del remate, ¿no? Del que se le conoce como setup y punchline, donde se te prepara primero como un espectador, te cuenta una historia, que te envuelvas en la historia, te crea una expectativa y con el punchline rompo usualmente la lógica de esa expectativa que te había creado. Pero pues bueno, en efecto no todos los chistes son elaborados ni hay remates contundentes. También está este elemento del slapstick, ¿no? Del remate físico. Ok. De que nada más te golpeo y ya, por ende te ríes. Sam Raimi. Un Sam Raimi, un SpongeBob de las últimas generaciones, por así decirlo. Buster Keaton. Ándale, un Buster Keaton. Pero en este especial sí considero que están como perfectamente equilibrados. No se abusa de ninguno de los dos. Y funciona muy bien en casi toda su totalidad. Te comparto que a mí sí me gustan los musicales, pero al menos en este capítulo no los disfruté. Hubo una participación de Sabrina con sus canciones. Hubo otra de haciendo un cover de Don't Stop Me Now, de Queen. Y hubo una de Blinding Lights de The Weeknd. No sé por qué, no sé por qué pusieron esa canción, pero sí, creo que esa fue la parte que menos disfruté. Y me gustó mucho el humor meta que hubo con Seth Rogen. Porque usualmente ahorita está en otra serie que está en Apple TV. Entonces, hay varios chistes ahí con él de que él era invitado, pero de repente lo desechan y pues ya sabes, todo está en este mundo Fue por convencional de su los risa. Muppets. Muy probablemente, aunque que yo recuerdo no se ríe No como se ríe que... como... Ajá. No sé cómo se ríe. Sí, como... Es que tiene una voz como de Muppet, ¿no? Él fácilmente podría ser un Muppet como para doblaje. Pero te lo recomiendo. Está muy bueno, me divertí mucho y son 30 minutos de pura diversión. Bueno, y les quiero platicar rapidísimo, de Jonathan Anderson. Por si les gusta el estilo y la moda y todo esto, hay una colección que él hizo. Él es, se lo resumo rápidamente, el nuevo titular en una de las casas más importantes de moda. Tomó la dirección creativa de Dior. Entonces, algo interesante de él es que él lleva la dirección creativa de todas las colecciones, tanto de hombre, de mujer, de todas las temporadas. Algo que no pasaba desde Christian Dior. Una vez que él falleció, pues ya empezó a delegar a los Succession sus direcciones creativas. Entonces, hay una gran carga por parte de Anderson, pero sacó una colección que se me hizo genial para primavera-verano 2026. Durante este proceso de generación para su debut de alta costura, se le preguntó en cómo encuentra la novedad en algo que es muy antiguo por parte de Dior, ¿no? Y él contestó que la novedad la encuentra haciéndola dialogar la moda con lo que sucede el día de hoy. Entonces nos presenta muchas colaboraciones con artistas, más que nada, haciendo piezas que son como, primero que nada, estructuras metálicas, por así decirse. Utiliza mucho las flores, muchos motivos naturales están bordados en todas las piezas o pintadas directamente. Hace reinterpretaciones de telas como la organza, el chifón, y tienen mucho movimiento per se. También algo interesante y que había mucha presión al momento de hacer esta colección es la reinterpretación de ciertas piezas que se van cada año rehaciendo o adaptándose, ¿no? Entonces, él readaptó la Bar Jacket, que es un clásico de la chaqueta icónica de Dior, y reapareció con esa reinterpretación contemporánea, haciendo una chaqueta muy acortada y muy estructurada, con pocos botones y siluetas que juegan mucho con la proporción. Así que se me hace bien interesante que nuevamente en la moda se esté jugando con las proporciones más que con las telas, que con el tratado de estas, la confección, el patronaje y todo eso, ya jugar directamente en cómo se ve puesta o modelada, por así decirse. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi Abdón Minuto. ¿Qué sucede cuando dejas de ser un espectador y te conviertes en el protagonista de la historia? Bienvenidos a la sección de Poliedrol, donde damos vida a historias que surgen a través de mesas de juego de rol.
Y te damos la bienvenida, Christoph, nuevamente aquí a nuestra mesa. Aquí está, presente. Ya está. ¿No lo ves? Aquí está tu derecho. Aquí está al lado de... Está muy molesto contigo, de hecho. ¿Sí? ¿No lo volteo a ver a la cara? Ajá, dice que no le has puesto su cortinilla. Ok, pues es que no sabe editar. Me la manda en Canvas. Da un canvazo y no, realmente eso no está permitido. Dice que va a volver a interrumpir nuevamente. Dice que no nos va a presentar el final, el gran final de Kids on Bikes. Que sí, yo creo que sí, porque nadie le da aforo, ¿no? No le da casa. Y nada, que la próxima vez es la radio de solo, ¿no? El programa y tiene miles de likes y... Ya sé, oye, suscriptores. ¿Qué nos has preparado para el día de hoy, Christoph? Estamos listos para escuchar este final de Kids on Bikes y a dejarnos sorprender. Me parece perfecto. Vámonos. Escuchemos. La radio de Christoph. Will reacciona inmediatamente y le coloca los tapones a Lucille. Y él responde de agradecimiento. Gracias. Todos ellos comprenden que esto es solamente un anticipo de lo que las 4 canastas les tenía reservado. Mientras tanto, Kat ya había inspeccionado el perímetro y localizado una entrada vulnerable. El resto del grupo utilizó un tronco robusto como rampa para saltar la reja con facilidad. Jenny se movía de forma mecánica, aún en shock por la fría planificación de la pandilla. Sin embargo, terminó de convencerse de la seriedad del asunto cuando vio a Wilder sacar un hacha reluciente. Y con la destreza de un leñador, destrozó la chapa de la puerta. Los chicos entraron por la parte trasera. Recorrieron el pasillo en sentido opuesto a la fatídica noche de Pedro y Drago. Pasaron frente al pequeño cuarto donde Kat se había refugiado antes. Pero esta vez, el objetivo es uno, y es llegar al sótano. Con las linternas en alto, descienden lentamente. Al llegar abajo, la luz reveló algo siniestro. Una montaña colosal de ropa de todas las tallas y estilos. Algo no encajaba. La policía llevaba días custodiando el lugar, y nadie ha mencionado nada de esto en las noticias. Mientras el grupo se cuestionaba el silencio policial, Kat desenfunda el arma. Al ver el cañón frío, Jenny entró en pánico. Sintió que el peligro era real. No estoy lista para esto yo. Me voy. Jenny se fue. Walter, Will y Kat y un Lucille aislado por sus tapones no le prestaron atención. Nadie intentó detenerla. Al registrar el sótano notaron un detalle que desentonaba con la estructura. Un muro que oculta un pasadizo secreto. El grupo decide adentrarse en esa oscuridad. Tras avanzar unos 15 metros, una rendija de luz delineó el marco de la puerta. Kat se acerca y la abre. Kat recibió un resplandor cegador. Tardó unos segundos en asimilar que se encontraba de nuevo en el interior de una casa. Un pasillo lo recibía mientras la música clásica sonaba con mayor intensidad. La decoración era extrañamente similar a la de su propio hogar, pero con una diferencia perturbadora. No había trofeos y los portarretratos estaban vacíos, como en esas mueblerías que fingen una calidez artificial. El resto de la pandilla se adentró hasta la sala que lucía iluminada, como si preparara una noche de fiesta, o mejor dicho, una partida de canasta. Mientras tanto, afuera Jenny se encontraba frente a la entrada principal, arrojando piedras a la patrulla. Al tercer impacto, el oficial Jack salió de inmediato. ¡Hey! ¡Hey! ¡Tú!
¡Jovencita! Jenny, aterrada por la tormenta y la imponente reja, no intentó huir. Le gritó al oficial que rodeara la propiedad, pues habían encontrado una entrada por detrás. ¿Cómo? Sí, por atrás. Hay una entrada directamente. Ahí están los chicos. Vaya por ellos. Jack, alarmado, le ordenó que la acompañara a la entrada de la mansión. Percy, Walter, Will y Kat escucharon el eco de unos tacones en el segundo piso. Shh. ¿Escuchan? La madera crujía bajo un peso lento mientras el volumen de la música arreciaba. Percy. Percy y Walter empezaron a sufrir los mismos efectos que Lucille, quien en ese momento intentaba leer los labios de sus amigos para entender qué estaba pasando. Con agilidad, Kat usó su goma de mascar para sellar los oídos de su hermano, mientras que Will le ajusta a Walter unos audífonos improvisados. Las pisadas resonaron en la escalera principal. Alguien descendía. El grupo se dispersó. Percy se ocultó tras las pesadas cortinas del ventanal y Walter se deslizó bajo un sillón. Kat guió a Will y a Lucille hacia un closet en el pasillo inicial. Afuera, Jack escuchaba el relato de Jenny a través de la reja. Ella le confesó todo: la presencia de los chicos, el arma y su intuición de que ambas casas estaban conectadas. Y por primera vez, el oficial corrió hacia la entrada de la casa de las 4 canastas. ¡Chicos! Tras 7 golpes firmes, la puerta se abrió. Una mujer vestida de negro lo recibió, con una invitación a pasar. La señora Clementina, con una calma perturbadora, le pidió ayuda para inspeccionar unos ruidos en el ático. Lo guió precisamente hacia la puerta secreta por la que el grupo acababa de cruzar. Desde las rejillas del closet, Kat, Will y Lucille vieron pasar 2 siluetas. Son ellos. En cuanto la puerta se cerró tras de ellos, el grupo salió de su escondite. Sabían que algo aguardaba arriba y no perderían la oportunidad de investigar. Walter y Percy se reunieron en la sala y comenzaron a susurrar los nombres de sus compañeros. ¡Kat! ¡Will! Ellos pasaron de largo una habitación vacía y lo que parecía ser el baño, deteniéndose ante una puerta al fondo donde emergía la melodía. De pronto, unas detonaciones resonaron desde el pasadizo. Era Jack. Sin dudarlo, Will tiró la escalera del ático a Kat y a Lucille. Lograron ocultarse a tiempo. Abajo, Percy y Walter corrieron escaleras arriba buscando desesperadamente al resto. Al no ver la entrada del ático, entraron en la única habitación abierta, el dormitorio principal. Era un espacio impecable, con una cama king size bajo un mosquitero y adornos vintage que Walter no pudo evitar envidiar. En una esquina, un maniquí lucía un sombrero de ala ancha. En la otra, sobre una cajonera, brillaba un radio plateado recién pulido. La música que brotaba de aquel aparato antiguo golpeó a Walter, dejándolo rígido al instante. Percy intentó avanzar para destruirlo, pero a los pocos pasos sucumbió al mismo hechizo. Ambos quedaron inmóviles, como presas paralizadas ante un depredador invisible. Pasaron los minutos y ante el silencio sepulcral, Will, Kat y Lucille bajaron al ático. Los quejidos que provenían del dormitorio los guiaron hasta allí. Al entrar encontraron a sus compañeros de espaldas, rígidos como mimos callejeros. Sin vacilar, Will apuntó y disparó contra el radio plateado. Para ser su primera vez, el impacto fue certero. La música paró de golpe, y Percy y Walter colapsaron tras la liberación de esa tensión. Un silencio denso siguió al estruendo, pero fue breve. El sonido de los tacones fue reemplazado por pasos pesados y zancadas agigantadas.
Las paredes crujieron bajo el roce de algo afilado. El horror se dibujó en los rostros del grupo. Y Lucille, comprendiendo la urgencia, se retiró los tapones. Desde el fondo del corredor emergió un ente oscuro de mirada felina y dientes de un brillo amarfilado. La criatura se lanzó hacia ellos, pero Will reaccionó rápido, disparando y obligando al monstruo a retroceder hacia las escaleras con un cuchillo ensordecedor. Los chicos aprovecharon el respiro para huir hacia la salida principal. Sin embargo, Will se detuvo al sentir un goteo desde el techo. Al levantar la vista, el ente cayó sobre él, desgarrándole todo el abdomen. Kat lanzó un martillazo desesperado, pero la criatura lo esquivó con una agilidad antinatural. Y antes de eso, y antes de huir hacia la sala, atrapó a Lucille y se lo llevó consigo. Mientras Walter y Percy presionaban la herida de Will, Kat corrió a la cocina. Ahí encontró a Lucille, quien había sido arrojado con violencia contra los muebles. ¡Hey! Kat se plantó frente al monstruo con el martillo en alto, pero antes de que pudiera golpear, la criatura fue más rápida. Kat solamente sintió el ardor insoportable de un desgarro en su rostro. Afuera, bajo una lluvia torrencial que ocultaba la sangre, Percy arrastra a Will, mientras le grita a Walter que regrese para ayudar al resto. Walter apuntó con las manos temblorosas. La criatura estaba a punto de terminar con Kat, cuando la primera bengala estalló en la cocina, encendiendo el lugar en rojo vivo violento. Walter se recargó con una rapidez nacida del pánico y disparó de nuevo. Walter recargó con una rapidez nacida del pánico y disparó únicamente una vez. Esta vez, el proyectil se hundió en la carne del ente y el fuego devoró a la criatura al instante, transformando en un ente humano que bailaba una danza macabra entre las llamas. Llamas que ya consumían las paredes. Kat, con el rostro marcado por un desgarre profundo, pero con la mente fija en la supervivencia, rescató a Lucille del humo espeso. Y salieron todos justo a tiempo para ver cómo el fuego se convertía en su mejor aliado. Y ahí está nuestro equipo, viendo cómo se sella el destino de la casa de las 4 canastas. Bajo la lluvia torrencial, el grupo se amontonó sobre Will en un intento desesperado de salvarlo. Las llamas proyectaban sombras gigantescas sobre el pavimento mojado, resistiéndose a morir bajo ese aguacero. Cuando las luces azules y rojas de las ambulancias iluminaron la escena, el grupo supo que la batalla terminó. Poco a poco, entre el caos de paramédicos y policías, el rostro de sus padres angustiados empezaron a emerger de la oscuridad. Un año después, tras largas jornadas de interrogatorios, prohibiciones y castigos que parecieron eternos, el grupo volvió a reunirse en aquel parque donde todo comenzó. El tiempo había pasado, pero el pueblo ya no se sentía el mismo. Kat se había sometido a varias cirugías. Aunque las marcas en su rostro eran visibles, no permitieron que perdiera su chispa ni su popularidad. De hecho, le daban cierto carisma. Ahora ella y Percy compartían un lenguaje silencioso, un vínculo forjado en combate que portaban con el orgullo de los supervivientes. Percy, por su parte, había encontrado su voz en la Gaceta del colegio. Sus crónicas tenían un peso nuevo, una profundidad que solo se alcanza cuando se ha mirado cerca de la oscuridad. Will finalmente había logrado derribar los muros con su padre, caminando con la soltura de quien ya no tiene nada que temer. Por otro lado, Walter perdió oficialmente su insignia de mensajero de la paz. Fue el precio irónico por haber incendiado una propiedad ajena, aunque todos sabían que aquellas bengalas que lanzó habían salvado sus vidas. Y finalmente, Lucille caminaba hacia una nueva normalidad. Sus poderes se habían desvanecido junto con las cenizas de la mansión. Y aunque todavía se estaba adaptando a las desventajas de ser común, entre comillas,
Sabía que el silencio en su mente era un pequeño precio a pagar. Al final del día, ellos ya son una familia. Y aunque para ellos la verdadera historia apenas comienza, el sol se pone sobre las ruinas de la casa de las 4 canastas. En el horizonte de nuestro hogar, Nothing Pío. Y bueno, acabamos de escuchar el final de Kids on Bikes, de esta gran historia que nos siguió durante 6 semanas. También cabe recalcar que cada uno de estos capítulos están por separado, por si quieren revisitar la radio de Christoph. También los pueden escuchar individualmente y escucharlos seguido para que tengan la experiencia completa. Y pues antes de pasar, de escuchar, Miguel, yo sé que tienes mucho que comentarnos. Realmente quiero escuchar cómo fue todo este proceso y finalizar este proceso con tu mesa de juego. Nada más quiero comentar que hablar un poco de los finales, ¿no? De cómo se dice que al menos en la novela literaria, un buen final no cierra completamente del todo, ¿no? Sino que mantiene a los espectadores, en este caso a los jugadores, con cierta resonancia o resonancia temática. Y un final significativo, como en este, es donde las decisiones previas de los jugadores causan frutos, ¿no? En semanas de, en semanas de trabajo, después de una culminación, horas de trabajo de mesa tuya de director de juego, de horas jugando e improvisando también sobre la marcha, ¿por qué no? Hay algo bien poético porque a diferencia de nuestra vida, de la vida cotidiana, donde los cierres suelen ser abruptos, ¿no? Desordenados, hay finales que no tienen lógica, hashtag la muerte, por así decirse, pero en el arte, en este caso, en los juegos de rol, los finales operan como un refugio que de alguna forma u otra puede tener coherencia. Puede, hago énfasis en puede, tener coherencia. Y estas historias nos regalan la poderosa ilusión de que en el caos no es meramente al azar, sino es un hilo conductor hacia un propósito más grande, ¿no? Y aquí la ficción y el juego nos permite encontrar un orden en los finales que la realidad usualmente suele negarnos. Entonces, solamente escribí esto y dije, se los quiero compartir porque siento que ya finalizando estas historias, creo que sí rescato mucho de eso. Y al menos con esta historia me quedo mucho con eso. Ahora sí, Miguel, estamos ansiosos. Cuéntanos tu parte. Concluimos con la historia de Kids on Bikes. Para quienes nos escuchan por primera vez, acaban de escuchar una historia que fue basada en un juego de rol, donde 4 jugadoras crearon personajes, situaciones y una historia con una mecánica de un roleplay game. Así que si dijeron, ay, qué historia tan rara o qué historia, ¿por qué tomaron esa dirección? Bueno, es la dirección que ellos y ellas quisieron tomar. Sí. Esta partida la comencé ya algunos meses atrás, ya no me acuerdo, creo que fue en octubre. ¿En serio? Sí, porque se supone que era como Halloweenesco, Ok. pero luego creo que la trasladé a noviembre, que también había algo de Halloweenesco. Y ya en diciembre no nos pudimos reunir por las vacaciones, etcétera, etcétera, que ese es un pain, ¿no? De pronto, cómo juntarnos para jugar un juego de rol, Sí. se hace bien difícil, ¿no? Y pues tuvimos la oportunidad de cerrarla hace 2 sábados, si mal no recuerdo. Y esta partida pues duró aproximadamente 10 o 12 horas de juegos o quizá más, ¿no? Nos reuníamos todos los sábados en Polydrol, la anuncio, y teníamos como sesiones de entre 3 o 4 horas de juego, sin olvidar también la sesión 0, ¿no? Que esa no la cuento, pero sí fueron como una hora o 2 horas de juego. No, creo que eran menos, pero bueno. Al terminar, redactaba, editaba la historia, se la pasaba a
Christoph A Christoph. o a lo mejor él nos roba esas historias o no sé. A su RP se lo pasaba. Ajá, exactamente. Agradezco a Cintia, Violeta, Ángel y Joe, quienes pues fueron los participantes y las participantes de interpretar, Genial. y en ese orden, Kat era Cintia, Percy era Violeta, Walter era Ángel y Will Joe en esta historia. Algo interesante es que la historia no concluye aquí. Como terminó, ahora se van a volver NPCs, que viene siendo no playable characters, como jugadores, no jugadores, ¿no? Y para mí pues también como director de juego, por así decirlo, pues va creciendo el lore. Y en vez de inventar NPCs desde mi perspectiva, desde lo que yo siento, yo pienso, y entonces serían como NPCs del mismo origen, ¿no? ¿Qué pasaría si el origen son personas físicas que ya van involucrando una personalidad, ¿no? Y se vuelven NPCs en mi mundo de Kids on Bikes. Qué genial. Entonces, si comienza otra partida con otra historia, con otros jugadores, jugadoras, quizás se topen a estos personajes y de forma colectiva y nodal, pues se va armando con ayuda historias colectivas para el mundo. Exactamente, un universo de esta mecánica de Kids on Bikes. Quedamos en volver a retomar nuevamente el juego, pero ahora a lo mejor, ¿qué pasaría si ahora interpretan, los que eran adolescentes, interpretan siendo adultos y los niños y niñas interpreten siendo adolescentes? Entonces ya también cambiará la estrategia. A lo mejor en unos cuantos meses nos volvemos a reunir y pues vamos a terminar también los misterios que dejaron muchos cabos sueltos. Es mejor tener, a mí yo soy de los amantes de cabos sueltos a cabos cerrados. Porque los cabos sueltos me permiten repensar las cosas, ¿no? Y los cabos ahí queda. Son como las noticias, ¿no? Si hay algo es viral, es porque está pasando. Ya cuando pasa, ya se olvida. Entonces, pues una de las pláticas que tuvimos en el área era crear un programa donde podamos ver una historia en el cine, reinterpretarla en el juego y comunicarla a través de distintas plataformas. Entonces tenemos el cine donde somos espectadores. Sí. Tenemos en el cine, por ejemplo, cuando hacemos programaciones, pues interactuamos platicando acerca de las películas. Tenemos mediaciones, pero también está la parte del juego de rol, donde hacemos un pastiche de lo vivido y conocido. Y resguardarlas a la manera más antigua, contando una historia que, pues sí, ahí con honorarios de Christoph, pues les pagamos para que cuenten estas historias y para que el público se dé cuenta de, pues, de estos procesos creativos, narrativos que giran, ¿no? Tuve la oportunidad de ser maestro de análisis de TAC, taller análisis y creación, y de pronto se volvían tan teóricas y tan aburridas, la verdad. Por eso yo creo que me las ofrecieron en ese sentido, pero algo rico es que utilicé mucho el recurso del storytelling, ¿no? Son procesos al final de cuentas. Y cuando ves el resultado final dices, qué genial, ¿no? Qué genial. Y quería mencionar algo también bien importante, ¿no? Tuve la oportunidad de ser director de juego y de pronto, pues yo soy administrativo, ¿no? Vengo a trabajar y a contribuir, pero más allá de administrativo, yo me siento y debo, y hay una postura responsable de decir, pues también soy gestor cultural, ¿no? Te tienes que involucrar en lo que ofreces, ¿no? Sí. Y pues también dedico este tiempo a sentarme y a jugar juegos de rol y enseñarle a la gente, porque a mí me va a dar un gusto ver después a Violeta, Ángel, Cintia, Joe, que de pronto ellos van a estar siendo directores de juegos dentro de una sesión y digo, yo les enseñé y ellos están, sí, que se vuelva un poquito, que se influencien esas cuestiones. Y de pronto sí me siento así como la gente que, por ejemplo, me ha tocado, ¿no? Administrativos que me ven así como, ¿ese es su trabajo? Sí, es un trabajo, ¿no? Igual y pudiera ser una clase de taller de análisis de creación. Y lo único que cambiaría es la formalidad, ¿no? La formalidad teórica y práctica.
y aquí es teórica y práctica, pero como vemos a gente jugando, ahí es donde decimos, eso no es pedagógico ni educativo, cuando lo es, a veces hasta inclusive más. Entonces, me gustó esta experiencia. Aparte, hay muchos guiños al cine, ya les hablé un poquito de Lucille, es un Tarantino no funado de los años 90. ¿Qué más había elementos? Pues Stephen King, ¿no? Spielberg, había algo de cine comercial en ese sentido. Sí, elementos novelescos, ¿no? También los arquetipos. Sí, exactamente. ¿Qué más? Algo había con la radio, había un elemento allí como este gag de la radio. Ya no recuerdo muy bien, no era encuentros cercanos, pero ya no recuerdo dentro de las anotaciones que también me ayudaron mucho, ¿no? ¿Cómo empiezas a estructurar una historia, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de la cultura popular, a partir de un estudio, de una investigación, a partir de, de tu bagaje, de todo lo que consumes. Y es esto, ¿no? Es un reflejo también de lo que yo estoy consumiendo. Sé que no voy a citar, no, me basé en The Stalker de Tarkovsky para crear. Sí, les tenemos ahí noticias porque, por ejemplo, Morborg sí está ambientado y me remite mucho. Cuando yo juego ese juego, me remite mucho a Tarkovsky y a Bélatar, por ejemplo, ¿no? Mucho del cine ruso. Y, y esos paisajes y toda esta, lo que no encontraría en el occidente, lo encuentro en estos refugios. Y me parece bien genial también hablar de cine y de cultura popular a través de una mecánica como el juego. Entonces, sí se va a extrañar. También ay, voy a sonar muy dramático. Me va a dar un bachón Christoph. Pero hay como un sentimiento encontrado porque te encuentras con esta gente para hacer una actividad y de repente ya es como, pues no sé, cuando nos podamos reunir, ¿no? También allí hay muchas, pues compartes tanto experiencias como, como momentos bien geniales de aprendizaje mutuo, ¿no? Sí. Y pues no sé, espero que lo hayan disfrutado, espero les haya gustado la resolución o no, escríbanos, eso es bien importante. No, esto era bien genial, también. O sea, ¿qué juego es? Mándame una foto de la portada del libro de Kids on Bikes. Ahorita Kids on Bikes ya sacó su segunda edición. Qué genial. Es algo genial, las ediciones te significan que pues tuvo un impacto también a nivel cultural y monetario. Entonces está en su segunda edición, pueden encontrar Kids on Bikes segunda edición, le cambiaron modificaciones bien fregonas. Hay que checarlo, ¿verdad? Sí, no hemos hablado de eso, pero son frenos, hace cuenta que estás en la bici. Ok. Entonces tú sí tienes digo, aquí estoy moviendo las manos, pero no me están viendo, pero por ejemplo, si haces un freno, como si simularas que estás en la bici y estás frenando, significa que hay algo que estás incomodando a los demás jugadoras. A lo mejor un tema, a lo mejor un prejuicio que se te escapó ahí por ahí. Entonces es una manera inmersiva de no detener el juego, pero decir, cambia ese switch porque está siendo muy tóxico y no me gusta ese tema como lo estás viendo. Entonces, exactamente, es una tú hablabas de estos códigos, ¿no? Y el lenguaje que de repente se utiliza para pues no salirse del escenario imaginario. Entonces, pues hay muchas cositas que comentar y pues vamos a extrañar esta historia, pero ya estamos cocinando la próxima historia para para la radio de Christoph. Y si te gusta mucho Berserk, Mad God, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver el stop motion de Mad God, que todavía no la hemos puesto en el cine Arturo Rimstein, Mad God del 2021, de Phil Tippett. Se las recomiendo mucho, pero son todos estos escenarios totalmente apocalípticos y de heavy metal. Ah, qué genial. Bueno, pues antes que nada, felicidades, Miguel. Gracias por esto. Gracias a los chicos
por todo lo que trabajaron y colaboraron en estos meses y cómo no va a ser difícil soltar a tu bebé si realmente estuviste trabajando en las sesiones de Poliedrol, que no son todos los días, son cada 2 semanas. Entonces hubo un proceso largo detrás de, y luego todavía estarlo retomando aquí. Entonces, qué chido, felicidades a ustedes, chicos. Y pues Christoph va a tener que sorprendernos la próxima semana porque estamos subiendo de nivel. Entonces, la próxima historia promete y promete bastante. Así que, muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar el capítulo de hoy de Cuarta Pared, los invitamos a que nos sigan en Cine UACJ en Instagram, en Facebook, y que también sigan a Cuarta Pared tanto en Instagram, en YouTube y en Spotify, donde subimos todos los capítulos completos y también subimos aparte las sesiones de la radio de Christoph, todos los viernes a las 6 p.m. E igual los invitamos a que nos visiten en el Centro Cultural de las Fronteras, donde siempre los vamos a recibir con gusto. ¿Algo que te gustaría compartir, Miguel? Aprovecho para invitarles a que nos acompañen en nuestras sesiones de Poliedrol. Estamos cada 15 días, los sábados, a veces varían. Ahí, pues, si gustan visitar la cartelera en Cine UACJ, donde tenemos ahí la publicidad. Y pues las sesiones son de 12 p.m. a 7 p.m. Si gustan aprender a jugar juegos de rol, a aprender a lo mejor a ser Dungeon Master o director de juego, hasta platicar. A veces nos sentamos y de repente A ver, ¿no? Hay gente que no le gusta jugar, que le gusta ver. Y eso... Sí, entonces jugamos de todo. Son pues juegos muy contemporáneos y son party games. A mí yo soy fan del party game. Y pues también algo que se viene pues cocinando en ese lugar es que la comunidad es bien genial. Te van a tratar como si ya hubieras llegado. Por ejemplo, tengo algo de ansiedad y de repente es como cosas nuevas. No, gracias, paso. Pero de pronto te hacen sentirte bienvenido, bienvenida. Y de pronto ya, cada sábado vas a venir. Excelente. Entonces nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo de Cuarta Pared. Jueguen mucho, vean películas y coman rico.